Pero es un todoterreno. Está haciendo una serie de documentales sobre asturianos ilustres. Él se merece un capítulo, se hace un negro y piénsatelo sobre la vida. Está haciendo una serie de documentales sobre asturianos grandiosos. El más grande tiene 2 Oscars, no se merece un capítulo. Yo por pedir. Bueno, él nos va a contar, va a ser un pequeño homenaje a ti, porque vamos a hablar de mi libro, vamos a hablar de ti, o sea que vamos a hacer un pequeño homenaje a Raya. Pues me alegro de que os conozcáis porque él fue nuestro padrino del primer año, hace 17 años, y como los grandes no preguntó ni quién venía ni quién era mi padre, si son los cortos asturianos, ahí me tenéis patronanos esperando. Y desde entonces soy admirador del señor Parrondo, su hermana. Bueno, la crisis se sabe que es eso. Don Gil Parrondo es un actor nominado y don Florentino Soria, salud, es un actor nominado. Es un actor nominado. En nombre del Ateneo que nos va a saludar y bueno, hay varios actos por ahí porque el Ateneo está a tope ahora mismo. Esperamos a ver si viene también Osana y si no, bueno, pues al que tengo que saludar yo y no sé si está Ray García aquí con nosotros. Estamos todos subiendo, pues tengo que daros la bienvenida al Ateneo en nombre del 7º Festival de Cine Asturiano que nació aquí precisamente un 27 de abril del año 2005 con la presencia de don Gil Parrondo que está con nosotros. Les pido un aplauso. Fue nuestro padrino y bueno, no sé si estáis viendo por ahí fotos de los años sucesivos. Ya han pasado 7 años y esperemos, bueno, veros otros 7 años más, siguiendo recibiendo trabajos vuestros, de los realizadores y viendo estas obras de los nuevos realizadores asturianos. Y yo creo que vamos a hacer un festival ya internacional, porque estamos recibiendo trabajos de América, de Europa, y vamos a tener que hacer un premio internacional con nuestro pequeño festival. Gracias una vez más a los presentes, a don Gil Parrondo, a los nominados, que todavía no se saben los premiados, están aquí en los sobres, y les deseamos mucha suerte a todos ellos, que esperemos que este premio les sirva para su carrera futura.
Tenemos que hacer la presencia de Raimundo García, que tiene que venir aquí, pero pasa que ya sabéis que la gente del cine que está detrás de las cámaras quiere estar siempre detrás de las cámaras, pero Ray García, hoy te toca. Te toca, ¿verdad? A que lo tenías previsto. Bueno, presento a Raimundo García y tenemos aquí, ¿nos podemos sentar ya? Bueno. Tenemos aquí a don Florentino Soria Heredia. Quiero a otro grandísimo guionista asturiano que casualmente nació el mismo año y en la misma ciudad, en nuestro Xixón del alma, que es don Florentino Soria Heredia. Don Florentino. Bueno, este hombre que ven ustedes tan deteriorado, que además oigo muy mal y pido perdón por si me dicen, pues sí, yo nací el año 17, el mismo año en que nació Carlos Blanco, o sea, él nació en el mes de marzo y yo en el mes de junio, o sea que soy 3 meses mayor que Carlos Blanco, pero él ya ha cumplido 94 años y yo los cumplo dentro de un mes. Y no, que no creas que tiene su mérito. Y sobre todo yo creo que el aire asturiano, el aire del mar, mezclado con el aire de la montaña, hace que los asturianos sean especialmente longevos. Pero yo me marché de Gijón el año 44, o sea que ya no tengo el aire del mar y el aire de las montañas, aunque voy frecuentemente a Gijón, como es natural. Pero por eso tiene mérito de que todavía esté deteriorado, pero vivo. Nació en Xixón, en nuestra ciudad. ¿Qué recuerdos tiene de infancia allí en la playa? ¿Cómo fue su juventud allí? ¿Cómo era aquel Xixón? La playa de los años 30. La playa de Gijón, ya tiene una iluminación fantástica, y claro, tiene, afortunadamente, la playa está prácticamente en el centro de Gijón, pero no está estropeada. Es una playa magnífica, magnífica cuando vienen las mareas, de donde viene el nombre que se da a los aficionados al fútbol, la mareona, la marea de la playa de Gijón. Tiene un encanto, y es que a un paso, Gijón, yo me acuerdo de Gijón, por supuesto de niño, de la playa, cuando había, eso no sé si el veterano, pero no tanto si recuerda, había, ¿cómo se llamaban? Unos cordeles y para asegurarse uno iba con unos cordeles, ¿me entiendes? Las mujeres eran guapas, pero ahora se lucen más y siguen siendo guapísimas. Y